Nos metemos en el análisis político, ya estamos en nuestra sección Voces del Poder. Nos acompañan esta mañana Alejandra Krau, secretaria nacional de la Democracia Cristiana y exministra. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Alejandra, buenos días. Y Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, el CEP. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Sebastián. ¿Llovía cuando llegaron al canal? No, ya no. No, Cuando salimos de la casa. Una gotita. Rico igual. Sí. Sí. A ver si... Además, dejarse sorprender por algo. Porque Exacto. Exacto. Cierto. Oye, empecemos porque hay muchas cosas pasando. Hay ciertos indicadores de conflictividad social, lo que está pasando con los pescadores, con la paralización de los profesores en el SLEP de Magallanes. Eso también lo podemos Y el Viernes tocar, Santo. es importante. Y el Viernes Santo en el retail. comercio, ¿feriado o no feriado? A ver, pronunciémonos al tiro. Sebastián. No, yo creo que no es feriado. Personalmente creo que... No es irrenunciable. No es irrenunciable, sí. Yo creo que todos somos libres, pero el factor económico a mí personalmente es algo que me importa. Sé que popularmente no es muy correcto lo que estoy diciendo, pero creo que debemos hacer esos esfuerzos en esa dirección. Alejandra. Tengo una mirada distinta, sin duda, a los derechos adquiridos respecto al interior de la relación laboral. Los derechos adquiridos de los trabajadores debieran ser un elemento a considerar en una economía como la nuestra. Y a propósito de la libertad, no es cierto que los trabajadores tengan, de verdad, ¿Pueden negociar con los empleadores? Menos en forma individual. Uno a uno. El uno a uno. Esa libertad no es tal. En consecuencia, como que permanentemente escucharla como el gran principio ordenador de las relaciones al interior de una sociedad como la nuestra, no es tal. Hay una simetría. Absolutamente. Eso es, por algo se regula en materia laboral y existe el Código del Trabajo, justamente para generar esa debida protección o lo que de alguna manera toda la visión desde la perspectiva, la protección del trabajador y sus derechos. Hay una simetría objetiva. En consecuencia, creo que hay que saber conjugar. Sí creo que hay que saber conjugar adecuadamente los derechos de los trabajadores con el legítimo derecho de lucro o de generar riqueza por parte del empleador. Pero no usemos la palabra libertad. Los trabajadores no la tienen en la misma dimensión. Oye, ayer hubo manifestaciones súper violentas, sobre todo en Maule, con la protesta de los pescadores, también ha habido en Coquimbo y bueno, lo que pasa en Valparaíso, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que está manejando el gobierno una situación que además tiene que ver con la renovación de la ley de pesca El fraccionamiento. Exactamente, la parte del fraccionamiento en el nuevo proyecto que se está discutiendo y la acusación que hacen los pescadores de que Felipe Casta, el presidente de la Comisión de Pesca, está dilatando la conversación? Porque este debiera ser un gobierno al que le resulta más fácil o relativamente fácil desactivar los conflictos sociales. Siempre se ha asociado a los gobiernos de izquierda a esa cuestión, ¿no? Sebastián. Sí, yo creo que lo primero es condenar los hechos de violencia. Fueron sumamente violentos. Las fotos hoy día en los diferentes medios hacen un llamado claro en esa dirección también. Yo creo que conjugar justamente las diferentes miradas en el Parlamento a mí me parece correcto. Yo creo que acá las diferentes comisiones, en este caso Hacienda, tienen el deber de poder revisar con el tiempo sin este tipo de presiones. Yo creo que estas presiones no apoyan a la democracia, pero sobre todo también cómo el gobierno ha manejado esto. Y cuando hablo del gobierno hablo de todos los partidos políticos que están en el oficialismo. A mí me preocupa justamente las declaraciones de un senador Núñez, del Partido Comunista, hablando de que tenía dos pies justamente en estas marchas. Por supuesto que Dos pies en la calle. En la calle. Hacía un disclaimer también, o sea, es decir, hablaba justamente de lo importante que sea pacífico, pero creo que justamente eso demuestra y eso responde un poco la pregunta de si realmente se está manejando este tipo de presiones o no. Bueno, uno cuando ve este tipo de actuar, a mi juicio lamentable, no veo un buen manejo, más bien un mal manejo del gobierno en este ámbito. Alejandra. A mí me ocurre, bueno, coincido absolutamente con Sebastián en términos de
claramente las manifestaciones y la violencia, en particular de las mismas, son repudiables. Democracia no es manera, ni ningún grupo. No, voy a decirlo muchas veces, no recuperamos la democracia con la fuerza de un lápiz, haciendo una opción por la paz, para entender de que las fórmulas violentas podían ser un elemento que nosotros validáramos durante la democracia. En consecuencia, dejando dicho eso, a mí me parece que el gobierno ha tenido tardanza en evaluar un conflicto de esta dimensión y particularmente en materia en este caso el fraccionamiento, pero tiene un origen en la ley de pesca, Sí. que está manchada, si tú quieres, por lo que fue la denominada ley Longueira y todo lo que eso conllevó a propósito de la obtención de beneficios irregulares. En consecuencia, se sabe a ciencia cierta que cada vez que se ha intentado negociar y legislar en torno a la ley de pesca, se ha generado hechos complejos en materia de negociación. En consecuencia, creo que ha habido una evaluación tardía de los eventuales conflictos. Venían con un fraccionamiento de un 70% a favor de la pesca artesanal versus el 30%, se cambia radicalmente en el Senado, eso parece no razonable ni lo uno ni lo otro, y en consecuencia se debió haber negociado anticipadamente y instar a los gremios, a los pescadores, que legítimamente tienen que dar esta pelea, a entender este proceso de diálogo. Era el gobierno el que tenía esa responsabilidad, digamos. Sin duda, pero las indicaciones, digamos, para ir generando los cambios legislativos le corresponden al gobierno. Y bueno, y dejo claro, a propósito de lo que informaba o señalaba Sebastián, respecto a las declaraciones del senador Daniel Núñez. Daniel Núñez. Yo creo que en esto todos debemos ser responsables. Todos debemos ser responsables. Las imágenes de violencia, la afectación a derechos de otros, a la circulación por la Avenida España frente a la Caleta Portales. Exacto. Todos debemos tener una sola voz en esa materia. Sebastián, respecto a al fondo del asunto que tiene que ver con la ley de pesca, ¿no? Y con el origen de la ley que está vigente hoy día, que los parlamentarios consideran también que está, digamos, manchada por todo ese proceso en el que se discutió y por casos de corrupción asociados a esa legislación. ¿Te parece que es un punto válido para volver a discutir esta ley de pesca? O sea, ¿tiene sustento esta iniciativa? Porque eso está en el origen de toda esta discusión. O sea, si estamos hablando de estas manifestaciones, ese es el contexto. Sí, o sea, muy bien decía Alejandra, sabemos justamente el origen del problema que hace que esta materia ha sido sumamente delicada. Y justamente acá cualquier indicación, cualquier comentario, ya sabemos las consecuencias, lo estamos viendo justamente con las manifestaciones exacerbadas con violencia. Y por lo tanto yo creo que, yo personalmente soy de la opinión que respeto las discusiones cuando se están en el poder legislativo, en coordinación con el Ejecutivo. Muchas de estas justamente requieren indicaciones del propio Ejecutivo, y por lo tanto creo que es ahí donde se tienen, y yo creo que Chile no debiera estar cerrado a ningún tipo de conversaciones, de mejorar las legislaciones, independientemente del origen. O sea, hay muchas leyes que han partido con muchos problemas, y justamente el espacio para poder ir discutiéndolo es la institucionalidad que tenemos. Entonces, yo personalmente no le veo problema que esto se esté discutiendo. Es más, le veo problema a lo otro, cuando se apura, y más encima cuando se apura, porque sabemos cuando legislamos a matacaballo las consecuencias que eso tiene en la calidad de las leyes, y sobre todo presionado justamente con este tipo de violencia. Entonces, eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Oye, pero yo sí, creo una Alejandra. precisión. Sebastián señalaba que son muchas leyes que han surgido con problemas, pero los problemas de la ley de pesca no son digamos, una práctica habitual. Esto supuso... Cárcel para legisladores, por ejemplo. Exactamente. Comisión de delito en su tramitación. En consecuencia, digamos, los problemas que se han surgido
o la lentitud en aprobación, proyectos de ley que se discuten 10, 12 años en el Parlamento, digamos, son otro tipo de complejidades que habrá que revisar: el sistema político, las normas que regulan toda la tramitación de las leyes, las iniciativas presidenciales, los programas de gobierno, muchos temas a conversar en esa materia para perfeccionar el sistema político. Pero los problemas de esta ley son problemas que nadie quisiera que ocurrieran en nuestro Congreso. Vamos a lo que pasó ayer con la definición de la mesa del Senado, en que nuevamente no se respeta un acuerdo, y esta vez el conflicto se da al interior de la propia oposición. El Mercurio hoy día se pregunta por la gobernabilidad que puede dar el sector, la derecha, sobre todo a puertas de una elección presidencial donde es su candidata, la candidata de Chile Vamos, la que se ve mejor aspectada. ¿Cómo lo ves, Sebastián, lo que ocurrió ayer entre los senadores Osandón y Felipe Kast? Bochornoso, como decía hoy día un editorial de un medio. ¿Por qué? Porque pese a ser mayoría justamente la oposición junto con demócratas. ¿Qué es oposición? Que es oposición, también, sí. Resulta esta derrota, que por lo tanto ya es insólito, pero sobre todo, a mi juicio, cuando esa derrota es impulsada por alguien del propio sector. Estamos hablando de Osandón. Y eso a mí me refleja mi interpretación de esto, y creo que un problema también transversal que hemos visto también en otro hecho, pero acá es a mi juicio, muy insólito, este personalismo excesivo por parte de ciertos senadores, en este caso del senador Osandón, en el sentido de que uno espera que se juegue en equipo, esa es la gracia de la política, y en este caso primó más bien individualismo, porque justamente los presidentes de los partidos habían tomado una cierta determinación, independientemente del acuerdo, o sea, porque también podemos entrar si es que había un acuerdo, si se había respetado o no, pero yo creo que cuando ya un sector político toma una decisión, creo que el problema de tener senadores díscolos en este caso es sumamente complejo para la gobernabilidad del sector, de Chile Vamos en este caso en particular, también complejo también para la candidata, por ejemplo, presidencial de la derecha. Eso a mí no me cabe la menor duda, y creo que los que pueden sacar cuenta alegre es justamente el oficialismo. Lograron una vicepresidencia incluso cercana a una candidata presidencial, Carolina Toá, así que yo creo que esto fue, o sea, el tener la mayoría no basta, sino que más bien la unidad, creo que esa es la lección que nos deja. Se veía contento el senador Lagos Weber ahí en la fotografía. Es un gran senador. Alejandra, te vamos a dejar con la palabra. Nos vamos a ir a la pausa, muy cortito, y a la vuelta la opinión de Alejandra Kraus sobre este asunto. Gotitas caen en el centro de Santiago. Es poquita cosa, pero llueve. Otoñal. Algo. Otoñal este jueves. Otoñal. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. ¿Por qué nos afecta el precio del dólar? Te lo explicamos. Chile es una economía abierta al comercio internacional, es decir, que adquiere bienes de otros países cuyos precios están influenciados por el dólar. Para los productos que vienen del extranjero, si el tipo de cambio es más alto, su valor en pesos también se eleva, lo que encarece los artículos y por ende el precio final que pagamos los consumidores. Por ejemplo, en el caso del combustible, si el dólar sube, se vuelve más costoso. Lo mismo para los alimentos, los pasajes aéreos y las estadías en el extranjero. Pero, ¿qué razones influyen que suba el valor del dólar? La situación económica externa, las tensiones geopolíticas entre estados y en Chile en lo particular afecta mucho el precio del cobre. Al ser el principal exportador de esta materia prima, cuando sube el valor del cobre entran más dólares al país y por lo tanto su precio baja. A la inversa, si el cobre cae, ingresan menos divisas estadounidenses y esto empuja el tipo de cambio al alza. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana en CNN Chile Radio. Hacemos Voces del Poder junto a Alejandra Krause y Sebastián Izquierdo. Y Alejandra había quedado con la palabra además para abordar este tema de lo que ocurrió ayer en torno a la nueva mesa del Senado. Alejandra. Yo confieso que las voces que llaman a escándalo de lo que ocurrió en el Senado ayer, les recordaría lo que ocurrió el año pasado, en que justamente una centroizquierda dividida fue aprovechada por la derecha y permitió, digamos, cambios, integración, no se cumplieron acuerdos y acuerdos transversales, la integración de comisiones, presidencia de comisiones. Entonces, hay que hacerse cargo también del estilo de política que se ha ido instalando. ¿Cuál es ese estilo? Digamos, aprovechar las circunstancias. Hay refranes que grafican perfectamente. Pero dicho eso, cosa que obviamente no comparto, yo soy de aquellas que los compromisos y los acuerdos hay que cumplirlos. Eso. Yo creo que lo más complejo, más allá del desorden en la derecha, es que claramente la candidata Matei, que el día domingo dice ser proclamada por una coalición, que es la primera candidata presidencial proclamada por una coalición, todo Chile Vamos, no logró ordenar. Si eso es lo que hace un líder. ¿Esa era su responsabilidad? ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, eso es lo complejo de la candidatura de Matei. Que ya no es solo Kaiser y Kast, y la diversificación y fraccionamiento de la derecha, sino que la falta de lograr ordenar. Y eso yo lo visibilizo. A quien está marcando importante las encuestas, sin duda. Un tema muy complejo por el tema de gobernabilidad en todo orden de cosas. Eso es, a mi juicio, como lo más complejo de la elección del día de ayer. Sebastián, ¿estás de acuerdo? ¿Pone en jaque el liderazgo de Matei lo que pasó ayer? No, estoy en desacuerdo, pero sí coincido de que el problema de fondo es justamente que es muy difícil gobernar con un sistema tan fragmentado, con pocos incentivos a la colaboración y donde justamente muchas veces se premia a las personas más díscolas, como fue a mi juicio en este caso y también en las elecciones pasadas. Este problema de gobernabilidad lo hemos visto en muchas leyes, en muchos otros proyectos, también en el oficialismo. Entonces creo que el problema de fondo es justamente el régimen político que tenemos, que justamente yo creo que eso es lo que hay que impulsar y ahí es justamente el umbral y toda esta discusión. A mi juicio eso es lo que refleja, pero a mí me parece esto súper bochornoso para la oposición. O sea, de esto no me cabe la menor duda. O sea, creo que es habla muy mal justamente de insólito a mi juicio, de que esto esté sucediendo justamente por la presidencia del Senado. El presidente del Senado tiene un rol fundamental en un año electoral con mayor razón también. Entonces sí, me parece que esto es de una gravedad importante y creo que justamente que ahí el senador Osandón, desde mi punto de vista, se equivocó rotundamente. ¿Fue su responsabilidad, senador Osandón? Sí, por supuesto. Sí. O sea, él fue el que ¿cómo se llama? Fue el díscolo. Su propia que se habían roto ciertos pactos. Eso es lo que explicaba él. Claro, pero los presidentes de los partidos de Chile Vamos ya habían tomado una determinación y quien fue a negociar justamente con el gobierno, ofreció la vicepresidencia, de ahí las cuentas alegres del gobierno, etcétera, fue justamente el senador. Ahora es bien interesante como la señal de lo que va a ocurrir en el próximo gobierno también, ¿no? Como el principal desafío es gobernar y tener capacidad de gobernabilidad. Claro, para cualquiera. Un parlamento, un congreso alineado. Lo que pasa, Sebastián, Carola, los Sebastián. Los Sebastián. El desafío es construir mayoría. Yo creo que lo único que te va a dar gobernabilidad es construir debidas mayorías. Cosa que no fue bien, a mi juicio, asumida y leída políticamente al inicio de este gobierno.
¿ah? El desafío era no solo ser electo con una buena adhesión ciudadana, presidente de la República, sino que construir mayorías. En consecuencia, por eso es lo complejo de la falta de ordenamiento de Matei. ¿Ah? Y ese es el desafío que tiene el progresismo. ¿Ah? Por eso las voces de unidad, cuando se habla de unidad, la unidad no tiene que ver como un pegoteo de unos de otros, sino que justamente es la capacidad de construir mayorías y que no existan partidos o fuerzas políticas que estén en el gobierno, que estén en la calle. Aquí tenemos que ser capaces de concordar unos y otros, un sector u otro, en pos del país, del bien común y de lograr realmente darle gobernabilidad, construir esas mayorías. Es un gran desafío y cada coalición tendrá que presentarle, digamos, esa certeza a la ciudadanía. El senador Manuel José Sandón dijo hoy día en la mañana en Radio Cooperativa... Sí. Que la más de derecha. Le preguntaron si es que su llegada a la mesa del Senado perjudicaba al piñerismo. Y él dijo, el pecado que tengo, que para muchos es mortal, es que yo no era piñerista, sin embargo tenía una buena relación con Sebastián Piñera. Dice, ya no está y el piñerismo no existe. El piñerismo era Sebastián Piñera con su inteligencia superior y su capacidad para hacer las cosas. Con él se acabó el piñerismo. Sebastián, ¿estás de acuerdo? Porque ese es el grupo que acompaña a Matei. Bueno, es el grupo que acompaña a Matei y va a acompañar al senador Sandón. El senador Sandón, siendo presidente del Senado, su gran rol justamente no es solamente poner en jerarquía ciertos proyectos de ley para las votaciones, sino que justamente construir los acuerdos y por lo tanto va a necesitar. Yo creo que justamente ahí está, va a tener que él demostrar, no me cabe la menor duda, que él tiene las habilidades para poder hacerlo, de llegar y construir acuerdos, y para eso va a necesitar a un sector que aún se siente piñerista. Queramos o no queramos, hay un sector importante que aún se siente piñerista, justamente por muchos los logros que el expresidente ha tenido y es públicamente sabido. Entonces creo que el desafío no es menor para él, y yo espero que le vaya muy bien en la presidencia del Senado, por él y por todos los chilenos. Hay que ver qué pasa. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Les agradecemos muchísimo a los dos haber venido. Alejandra, Sebastián, gracias por participar con nosotros. Gracias por estar esta mañana Muchas acá. gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 2 minutos, y ya volvemos, seguimos con CNN Chile Radio.